chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, como les prometí, vamos a trabajar las actividades del libro que quedaron pendientes, ¿no? Espero que ya todos las hayan realizado. El día de hoy solamente van a comprobar si es que realizaron las actividades de forma correcta, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Tenemos aquí, nos dice que completa con una palabra las siguientes afirmaciones. Tenemos aquí algunas afirmaciones desde el literal A hasta el literal G, ¿no? Y vemos que hay unos espacios. Entonces, para completar estos espacios tenemos que completarlos con información que nosotros ya tenemos en el libro. El otro día revisábamos las características de los tipos de triángulos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir discerniendo el sentido correcto de cada oración, ¿no? Tenemos aquí los ángulos interiores de los espacio acutángulos son espacio que 90. Entonces tenemos que completar allí con alguna palabra. Entonces yo puedo asumir que los ángulos interiores de los, como el acutángulo es un triángulo, entonces los ángulos interiores de los triángulos acutángulos son, la característica principal de los triángulos acutángulos es que sus ángulos son menores a 90 grados. Entonces los ángulos interiores de los triángulos acutángulos son menores que 90 grados, sería la respuesta correcta. En el literal B tenemos asimismo pues una oración incompleta en donde tenemos que llenar estos espacios. No nos dice que los triángulos rectángulos sí o no pueden ser isósceles, pero sí o no pueden ser equiláteros. Entonces tenemos que colocar la afirmación correcta. Yo, sabiendo el contenido, la característica del triángulo rectángulo, entonces puedo decir que los triángulos rectángulos sí pueden ser isósceles, pero no pueden ser equiláteros. ¿Por qué? Porque los triángulos equiláteros tienen la característica de que sus ángulos interiores tienen 60 grados y un triángulo rectángulo tiene, tiene un ángulo de 90 grados. Bien, por eso es un ángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Bien, la literal C, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, lo que le decía en la parte de arriba. No, y literal D, E, F y G es completamente de ustedes, ¿no? Hemos completado la mitad de la actividad y de esta manera pues van a ir resolviendo lo que continúa de la actividad. Tenemos acá la segunda actividad, ¿no? Colorea los triángulos según lo solicitado. Les recuerdo que ustedes ya tienen en el libro las características de estos tipos de triángulos, ¿no? Aquí hay 4 tipos de triángulos diferentes. Lo que tienen que hacer es asociarlos, no leer las características y asociar cuáles son de quién. Bueno, esta actividad sí está completa, yo la he hecho así, ¿no? El rojo es un triángulo isósceles acutángulo. El por qué ustedes lo leerán en el libro. El verde es un triángulo obtusángulo isósceles, ¿no? El amarillo es un triángulo obtusángulo escaleno, ustedes ya verán por qué. Y el azul es un triángulo acutángulo escaleno, ¿sí? Pasamos a la actividad número 3 y nos dice aquí, calcula el área y perímetro de los siguientes triángulos. Tenemos aquí el ejemplo A, el ejemplo B. Y para resolver esta actividad, pues tenemos que recordar las fórmulas. Las fórmulas del perímetro es la suma de todos los lados. Lado, más lado, ¿no? 3 lados que tiene el triángulo. Y luego para el área, la fórmula será base por altura dividido para 2. Recuerden, en este tipo de fórmulas, la altura se representa por la letra H minúscula. Entonces comenzamos con el ejemplo A. Dividimos la pantalla y comenzamos a trabajar. Nos dice que para encontrar el perímetro vamos a sumar los lados del triángulo, ¿no? Y tenemos el primer lado que mide 6, el segundo lado mide 4 y el tercer lado mide 4,5. ¿No? Hacemos esta suma y nuestro resultado es que 6 más 4 más 4,5 da 14,5. Bien, ahora pasamos a la segunda parte porque nos pide calcular tanto perímetro como área. Vamos a
calcular el área. Para el área reemplazo las letras por las cantidades y tengo aquí que para buscar el área tengo que realizar la siguiente operación. 4 por 3 entre 2. Realizo la primera parte de la operación y obtengo el siguiente resultado. Área es igual a 12 dividido para 2. Realizo la división y el área de este triángulo es 6, ¿sí? ¿De dónde saqué el 3? Observen, base mide 4 y la altura mide 3. Esta es la altura, ¿no? La semirrecta que cae dentro del triángulo a 90 grados, ¿no? Forma un grado de 90 grados. Bien, allí tenemos el ejemplo A. Ahora tenemos el ejemplo B, que van a hacer lo mismo, ¿no? Van a encontrar primero perímetro y perímetro, no, ya sabemos que perímetro es la suma de los lados y tenemos 8 más 6 más 9 centímetros, ¿no? Asimismo, área, el área es la multiplicación de base por altura entre 2. Tenemos base que mide 6 centímetros, la altura que mide 7, 6 por 7, entre 2. Y realizan las operaciones. Bien, los resultados pues ya ustedes los podrán sacar. Sigan la operación, es completamente idéntico el proceso al ejemplo A. Entonces completen eso y tendrán los resultados de esta tercera actividad. Vamos a la cuarta actividad. Nos dice aquí, resuelve los siguientes problemas. Estos son problemas, entonces los he dividido en dos diapositivas. Literal A. Carlos quiere cercar y colocar césped en la mitad de su terreno cuadrangular. O sea, el terreno es cuadrado. Para ello, traza una diagonal que divide su terreno en dos partes. Aquí tenemos el terreno de Carlos y Carlos traza una diagonal aquí. ¿Para qué? Para obtener dos triángulos y poder calcular de mejor manera las dimensiones de este terreno, ¿no? Entonces, si el perímetro del cuadrado es de 56 metros y su diagonal mide 19,8 metros, ¿cuánto alambre necesita para acercarlo y cuántos metros cuadrados de césped necesita? Entonces, vamos a buscar cuánto alambre necesita para acercarlo, es el perímetro, y cuántos metros cuadrados necesita es el área. Bien, entonces vamos a realizar el dibujo del problema. El dibujo ya está allí, está el cuadrado y está la diagonal trazada en la mitad del cuadrado. Vamos a obtener primero, vamos a despejar esto. No tenemos aquí las medidas, las únicas medidas que nos da pues, es el total del área del cuadrado y la diagonal. La diagonal mide 19,8 metros y tenemos un área, un perímetro del cuadrado de 56. Como sabemos que el perímetro es la suma de los lados, debemos entender que 56 lo vamos a dividir para 4 para saber cuánto mide cada lado del cuadrado. Entonces podemos obtener que cada lado del cuadrado mide 14 centímetros. Bueno, 14 metros, perdón. Tenemos ahí que cada lado del cuadrado mide 14 metros, ¿no? Y obtenemos así un triángulo que sus medidas son 14 por 14 por 19,8, ¿no? De esa manera podemos realizar ya la operación siguiente, ¿no? Vamos a buscar el área de este triángulo, ¿no? Para esto nosotros vamos a aplicar la fórmula del triángulo. La fórmula del área para los triángulos es de base por altura dividido entre 2. No, en este caso la altura viene a ser uno de los lados porque justamente
es un triángulo rectángulo y uno de sus lados tiene un ángulo de 90 grados justamente. Podemos tomar la altura desde allí, ¿no? Entonces tenemos la siguiente operación, 14 metros por 14 metros entre 2. Despejamos, realizamos la operación y tenemos el siguiente resultado. Es 196 metros cuadrados, pero lo debemos dividir entre 2 porque estamos trabajando sobre un triángulo. Tenemos 98 metros cuadrados. Mide cada lado del triángulo, pero como estamos buscando el área total del cuadrado, entonces lo multiplicamos nuevamente para 2 y obtenemos que el resultado es 196 metros cuadrados, es lo que es el área en el cual se va a trabajar, ¿no? Seguimos con el siguiente ejemplo. El perímetro de un triángulo isósceles es de 75 decímetros. Si el lado desigual mide 28 decímetros, ¿cuánto miden los lados iguales? Realiza el dibujo. Bien, aquí tenemos que aplicar un poco de razonamiento, ¿no? Vamos a ir como dilucidando lo que ya hemos aprendido, ¿no? Aprendimos el proceso de buscar área y buscar el perímetro, pero ahora pues vamos a jugar con eso, ¿no? Entonces acá para recordarles qué es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles nos dice que dos de sus lados tienen la misma longitud, o sea que tienen que medir lo mismo y los ángulos opuestos a estos son de la misma medida, ¿no? Entonces, si dos lados del triángulo van a tener la misma longitud, nos quiere decir que un lado, el único lado que nos sobrante del triángulo, va a tener una medida diferente, ¿no? Y que los ángulos opuestos a estos son de la misma medida. O sea que hay dos ángulos que van a salir y totalmente iguales y uno diferente, ¿no? Entonces, comenzamos a despejar esta duda, ¿no? Tenemos el perímetro, nos dice que mide 75 decímetros. Y tenemos un lado de 28 decímetros. ¿Qué es lo que debemos de hacer allí? Lo que debemos hacer allí es lo siguiente, ¿no? Trazamos ahí nuestra línea, la única medida que tenemos son los 28 decímetros. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos ahí 75 decímetros menos 28 decímetros. ¿Por qué? Porque todo mi perímetro del triángulo, ya sabemos que el perímetro de un triángulo es lado más lado más lado. Entonces yo le voy a quitar el único lado que tengo para conocer la diferencia, ¿no? Que me queda, y la diferencia que me queda de la resta de 75 decímetros menos 28 decímetros es de 47 decímetros. Entonces, la división de 47 decímetros me dará la medida de cada lado que me está faltando conocer. Entonces, divido 47 decímetros entre 2 y el resultado es 23,5 decímetros. Mide cada recta que le falta a mi triángulo. Entonces, ubico las rectas de esta manera, ¿no? Y es así como puedo obtener el resultado de esta actividad, ¿no? Chicos, espero que hayan realizado las actividades. Los que por A o B motivo hayan fallado, se hayan equivocado, pues tienen la oportunidad de, con este ejemplo, pues corregir los errores. Tranquilos que errores de humanos, y si de repente se sintieron confundidos porque los problemas son para eso, para razonar un poquito, entonces bueno, les haya servido esta clase. Así que chicos, nos vemos la próxima semana para seguir trabajando ya la última semana de lo que tenemos que trabajar en este proyecto número 5. Bueno chicos.